Damos la bienvenida a la ingeniera Mónica Becerra. Ella es ingeniera en biotecnología, catedrática universitaria de la Universidad San Francisco de Quito y es también investigadora. Se encuentra en el equipo de trabajo que está realizando en Ecuador secuenciación de genoma SARS-CoV-2. Quisiéramos, ante todo, ingeniera Becerra, conocer el marco de su investigación, qué es lo que hacen, qué hallazgos, qué conclusiones importantes han llegado hasta ahora. A ver, el enfoque de nuestra investigación es principalmente obtener la mayor cantidad de genomas de coronavirus, es decir, de SARS-CoV, provenientes de distintas regiones del país. Esto es relevante porque nos permite estudiar cómo se está comportando el virus, no solo a nivel epidemiológico, es decir, no solo cómo se está moviendo, sino también su genoma, es decir, cómo está mutando, cómo está cambiando el virus mientras va infectando. Entonces, gracias a este trabajo, no solo nos hemos dado cuenta de la existencia de las nuevas variantes acá en el país, sino también, como una publicación que salió recientemente, de la presencia, es decir, de la existencia de casos de reinfección en el país. Y esto es justamente la relevancia de estudiar a nivel genómico, no solo epidemiología tradicional, sino a nivel genómico, este nuevo virus, porque como vemos está evolucionando y cambiando bastante rápidamente, y esto también es relevante para la efectividad de las vacunas. ¿Qué Entonces, características particulares han encontrado en estas variantes de virus aquí en Ecuador? ¿Hay algún paralelismo con aquellas variantes de virus que se las declaró sumamente más contagiosa, que aparecieron una en Brasil, otra en Inglaterra, otra en Sudáfrica? sí, justamente nosotros detectamos alrededor del 17 de enero, se confirmó por nuestro laboratorio la presencia de la variante del Reino Unido, la conocida como B117, que como sabemos, esta lleva una mutación conocida como N501Y, y esta mutación es relevante porque hace que el virus sea más afín a nuestras células, por así decirlo, porque justamente la mutación ocurre en la proteína S, que es cuando vemos la estructura del virus, es esta como coronita que le sale. Entonces, en un aminoácido es más específico, entonces se pega mejor. También, adicionalmente, hemos encontrado la variante B1.526, que comparte una mutación muy importante con la variante de Brasil y con la variante de Sudáfrica. Esta variante la encontramos en dos secuencias reportadas, y esta variante conocida como E484K. ¿Por qué es relevante? Porque se considera que puede evadir al sistema inmune, en el sentido de que no evadir completamente, sino que los anticuerpos son menos efectivos frente al virus, frente a las variantes del virus que carguen esta mutación, y efectivamente ya la estamos encontrando acá. Es Eso decir, no quiere, dígame. que en Ecuador, aunque suene redundante, hay virus y virus, unos más virulentos que otros. Sí, se pudiera decir. Como se está viendo, la variante B117 ya, digamos, está colonizando de nuevo a nivel internacional, como pasó al inicio con la variante que se denominaba 614G, que igual se consideraba que era más infectiva. Entonces, esta B117 lentamente vemos que va apareciendo más clusters a nivel internacional, es decir, más países van adquiriendo esta variante. Y seguramente lo mismo pase con esta variante que tiene la capacidad de evadir el sistema inmune, porque al final el virus, si bien no se considera un organismo vivo, es como una entidad inteligente, o sea, como todo lo que está en constante evolución, se va a adaptar a lo que más le convenga. Entonces, mientras se pueda replicar más, estas variantes son las que se van yendo, las que se van a ir acumulando con el paso del tiempo. ¿Estas variantes se focalizan en uno o en otro sitio o se difunden en forma más o menos homogénea a lo largo y ancho del país? Actualmente estamos viendo que se están concentrando más bien en la costa. De hecho, ajá, esta variante que le comenté, la B1.526, son secuencias que provienen de la costa, igual la B117 era de Santo Domingo. Entonces, pero no podemos establecer una conclusión clara antes de tener más datos de, Pero tendrían que hacer un muestreo claro, estadístico muy completo para eso. exacto, un estudio estadístico y una secuenciación quizás más masiva,
Obviamente en Pichincha también hemos visto la variante B117, ya en 2 casos confirmados. Entonces, seguramente sí está presente, simplemente no lo hemos detectado porque no se ha dado el acceso a estas secuencias o porque no se ha hecho el estudio genómico en general. Ahora en Ecuador y en el mundo se habla mucho de la vacuna. Exacto. Lamentablemente, el día de ayer, a nivel de una comisión de salud en la Asamblea, con la presencia de expertos, se llegó a la conclusión de que no hay un plan de vacunación en el país, o por lo menos nadie lo conoce. En todo caso, la vacuna está avanzando, progresando en muchos países del mundo, en varios países de América, en Chile, quizá el más avanzado aquí en nuestro Brasil. continente. Así es. En todo caso, ¿de qué manera la vacuna va a contrarrestar al virus en el largo plazo y cómo lo está haciendo en estas etapas aún incipientes? A ver, lo que se quiere llegar con los planes de vacunación en general es lo que se llama inmunidad de ganado o herd immunity en inglés, que es básicamente que ya una parte suficiente de la población tenga la vacuna, es decir, tenga estos anticuerpos que al virus le sea muy difícil transmitirse. Obviamente es imposible que el 100% de la población se vacune, ese sería el caso ideal, pero si se logra esta como inmunidad de ganado, herd immunity, la disminución en el número de casos, el número de contagios va a ser obviamente notable. Claro, la curva Entonces estadística lo va a que ir cayendo. va a ir cayendo paulatinamente, como ya se ha visto en los países donde se ha comenzado planes de vacunación grandes, por ejemplo, en Israel creo que es, han sido unos planes de vacunación bastante intensos y ahí sí se ha visto cómo ha disminuido el número de casos y más que el número de casos de contagiados en sí, ha disminuido la necesidad de hospitalización y de fallecidos también. Entonces, está muy bien que los planes de vacunación comiencen por las personas más vulnerables, es decir, los que están expuestos directamente al virus, como el personal de salud, enfermeras, doctores, y obviamente los ancianos, que son los que más riesgo presentan ante este virus, porque el riesgo de muerte en estos casos es mucho mayor que a los jóvenes. Entonces sí está bien que se comience por esta población. Por esa parte está bien, pero sí deberían quizás incrementar el número en que se está haciendo esto, porque un plan de vacunación lento tampoco es efectivo, por así decirlo. Porque si bien la vacuna ha demostrado su efectividad, digamos, con estas nuevas mutaciones es posible que sea más necesario, es decir, que se necesite reaplicar la vacuna cada cierto periodo de tiempo. Entonces, esto como que aumenta la urgencia de hacer un plan de vacunación más rápido. Ingeniera Becerra, déjenos preguntarle algo. Esto tiene mucho que ver con el comportamiento de la gente. ¿Por qué usted está utilizando mascarilla? Entendemos que se encuentra en exteriores, en la Universidad San Francisco en Quito. Exacto. Sí, el comportamiento de las personas, bueno, como se vio este feriado, fue un poco bochornoso, se pudiera decir, no se están respetando las normas, sobre todo en la región de la playa, justo como le he comentado, donde están justamente concentradas con mayor posibilidad estas nuevas variantes. Entonces, sí, las medidas evidentemente no se están cumpliendo, igual aquí coloquialmente le digo, yo he visto por la calle, paso y los restaurantes atestados, llenos de personas, entonces quizás sí está primando el valor económico al valor de la salud, porque vemos que sí, que muchos establecimientos no cumplen el aforo permitido, entonces sí, esto va a influenciar muchísimo y aún más con estas nuevas variantes transmitiéndose que son más infectivas. Entonces, perdón. Entonces no se están cumpliendo como deberían las medidas de bioseguridad. ¿Qué es lo que aspiran ustedes como científicos ecuatorianos con respecto a acciones que se tienen que tomar desde el oficialismo, desde el gobierno nacional, particularmente este tan importante y actual, el de la vacunación? Primeramente le voy a comentar del primer paso que dio el ministerio de hacer esta asociación con investigadores claves para hacer justamente la epidemiología genómica en el país. Esta asociación es muy importante porque, como le dije, la vigilancia epidemiológica es primordial para conocer las nuevas variantes y todo. Asimismo, es importante quizás poner un poco más restrictivo
en cuanto a las personas que vienen de otros países, es decir, los vuelos. Lo que tengo entendido que el PCR, estas personas lo deben traer con 10 días de anticipación. Y esto no tiene mucho sentido en cuanto a cómo evoluciona el virus. Tú en 10 días, una persona puede fácilmente contagiarse e ingresar al país con el virus habiendo tenido un PCR negativo 10 días antes. Entonces, quizás sí se debe disminuir el rango en el que el PCR se realiza, porque de hecho estamos viendo que la nueva variante que ingresó en diciembre, el 12 de diciembre creo que fue, que ingresó proveniente de Inglaterra justamente, la persona tenía un PCR negativo y llegó aquí con el PCR negativo, sin embargo ya tenía el virus. Y es porque probablemente se contagió en esos días. Usted, ingeniera Becerra, es de nacionalidad cubana, habita y es residente en Ecuador. Sí. Sin duda seguirá también de cerca lo que sucede en su país. Cuéntenos de la experiencia cubana. De lo que supimos, Cuba empezó con casos muy bajos. En un momento dado se ufanaban de esta situación, pero después como que se salió de control, como ha pasado en la mayoría de países del mundo. Pero Cuba tiene un sistema público de salud muy respetable. Incluso conocemos que se está trabajando allí en la generación, no sé si la tienen De ya, vacunas. una vacuna creada, concebida y producida en Cuba. Sí, ya salió el primer lote de vacunas, que es conocida como Soberana 2. Esta vacuna no funciona con tecnología de ARN, es más bien a base de proteína, pero igual se ha demostrado la efectividad en los ensayos clínicos. Y bien, como usted dice, la curva de contagios ha aumentado justamente y porque ya se han detectado igual las nuevas variantes, la de Sudáfrica, la de Brasil, igual la de Inglaterra, ya están circulando allá. Entonces, esto influye mucho. Y el hecho de que igual las restricciones, de lo que tengo entendido, disminuyeron. Entonces, pero ya el plan de vacunación esperan producir alrededor de 100 millones de dosis en un primer, como que intento, como un plan piloto, digamos. Pero ya está el primer lote de esta vacuna, que le comento. En un país como Ecuador, que ha demostrado grandes deficiencias en su sistema de salud pública, que han quedado muy evidentes, sobre todo ahora en medio de la pandemia, y sin planes claros de un plan de vacunación que está ya avanzando en otros países, como hemos comentado, ¿cuáles son las recomendaciones para la población? ¿Qué es lo que el ciudadano común debería hacer? O sea, lo que el ciudadano común debería hacer, primero, seguir utilizando las medidas de bioseguridad. Eso es básico, lavado de manos constante. Si no puede acceder a jabón y agua, tener siempre su alcohol. Obviamente incrementar esto si necesita usar transporte público, igual el uso de mascarillas. Se recomiendan no mascarillas de tela, porque se ha visto que la nueva variante, igual, así se usen mascarillas de tela, tiene la capacidad de transmitirse justamente por lo que es más afín. Entonces es recomendable usar estas mascarillas como la que yo estoy usando, KN95, o las otras mascarillas quirúrgicas azules. En establecimientos que estén muy concentrada de población, digamos, en los supermercados y así, sería recomendable usar doble mascarilla siempre con la que tiene mayor protección por dentro. Es decir, si yo estuviera usando una mascarilla de tela y esta obviamente fuera por dentro. Estos son el tipo de recomendación que se pudiera dar a la población y que se mantenga informado todo el tiempo, porque yo creo que gran parte de lo que se ve y de lo que las personas salen y van a fiestas es también parte de la desinformación. Entonces, que existan los medios para que las personas sepan que ya están circulando estas nuevas variantes, que no solo se limite a los papers que se publican por las entidades científicas, sino que esto llegue a la población de forma que se conozca. Finalmente, tomando una serie de insumos, muchos de ellos que se los maneja en el mundo científico, otros a través de los medios de comunicación, ¿qué cree usted que va a pasar con la pandemia? Hay criterios de científicos que hablan que esto va para largo, que el uso de la mascarilla tendremos que seguir haciéndolo no solamente en este año, posiblemente el próximo año, pero hay también criterios de científicos de universidades importantes que vislumbran ya en este año el fin de la pandemia. A ver, las pandemias obviamente tienen un periodo de fin, pero el virus como tal no se va a erradicar aún. Entonces, sí se debe seguir usando mascarilla, incluso si estés vacunado, hasta que no se llegue, digamos, a esta inmunidad de ganado y en serio los casos sean esporádicos, que aparezcan uno semanal o algo así, se debería seguir usando
usando mascarilla. Y sí, hay noticias, digamos, alentadoras que se esperaría que para el siguiente año ya sea el fin de la pandemia, pero como le digo, no vamos a erradicar el virus con la vacuna. Más bien lo que va a suceder que se va a tener que poner la vacuna cada año, es decir, actualizar la vacuna y aún más si el virus sigue mutando. Entonces, de esta forma yo creo que si ya se establece oficialmente, digamos como con el caso de la influenza, se establece cada año una nueva vacuna y la persona puede acceder a un subcentro de salud o adquirir la vacuna por medio privado o adquirirla en un subcentro de salud, obviamente ahí vamos a ver una luz a lo que se pudiera llamar el fin de la pandemia o algo así. Pero aún no le pudiera dar una fecha de cuándo va a ocurrir y menos en países, digamos, como Ecuador. Le No le agradecemos pudiera mucho por decir. habernos atendido y sigan adelante con ese importante trabajo, es el aporte científico también de primera línea aquí en el país. Ha escuchado a la ingeniera biotecnóloga Mónica Becerra, profesora e investigadora de la Universidad San Francisco de Quito, parte del equipo que aquí en Ecuador trabaja en secuenciación de genoma del SARS-CoV-2.